Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Muy buen día, queridos amigos, queridos oyentes de Radio Tuyú. Mi nombre es Eduardo Nave y aquí estoy un domingo más para compartir con ustedes en este programa que hemos dado en llamar Enfoque Cristiano, programa que lleva más de 50 años en el aire y que humildemente con mi amigo Fabián Merino tomamos la posta y continuamos la tarea de personas como Almanzor Gómez, que han sostenido el programa a lo largo de estos casi 50 años. Pero sin perder tiempo, yo quiero darles rápidamente los canales de comunicación y pasarles nuestros datos para que puedan comunicarse. Hay amigos que nos escuchan en Gesell, en Pinamar y aún en Madariaga. Si quieren dejar algún comentario, hacer alguna sugerencia o algún pedido, lo pueden hacer a través del 2254 41 6717 2254 41 6717 o a través del canal de YouTube donde se pueden comunicar, dejar comentarios o pueden encontrar este programa o programas anteriores también que quieran escuchar. El canal de YouTube es UEA Madariaga. UEA Madariaga. Allí encontrarán todos estos programas. Bueno, sin perder más tiempo, vamos al programa de hoy. Hoy tenemos un programa, una entrevista que le han hecho al pastor Delutri, que es un fiel invitado al cual recurrimos asiduamente en este programa por su sabiduría y por su palabra equilibrada y justa. Sin perder más tiempo, vamos al programa de hoy. A nadie, absolutamente a nadie se le escapa que estamos viviendo una época en la cual los avances tecnológicos se han disparado exponencialmente y afectan nuestras vidas, a veces para bien y otras no tanto, y están afectando nuestras vidas fuertemente. Pero hechos como la pandemia que aún seguimos transitando, la pandemia del COVID, o hechos como lo ocurrido esta semana en una escuela de Texas, Estados Unidos, nos hacen pensar si la tecnología y todos estos avances tecnológicos hacen a un mejor ser humano, ¿nos mejoran como persona? ¿O es algo, un maquillaje exterior nada más? De este tema nos va a hablar el pastor Delutri en una entrevista que le hace el periodista Esteban La Rosa. El cambio es algo permanente en la experiencia humana, sin lugar a dudas, y hemos hablado de ello infinidad de veces recurriendo a la historia, a la filosofía, a las historias personales de muchas personas que nos muestran esa continuidad que es la humanidad permanente, de ese río en el cual no nos podemos zambullir dos veces, Salvador, de vuelta, pero que es necesario una y otra vez recurrir cuando vamos mirando nuestra perspectiva como humanidad, buscando nuevos horizontes. Así estamos en este 2021, todo el mundo buscando qué cambios se pueden dar que resulten positivos para la humanidad. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo estoy mirando mucho de estos profetas del futuro inmediato, ¿no? Y yo creo que hay un optimismo muy marcado y que todos creen en este momento que, bueno,
esto va para mejor, ¿no? Esto va a ser mejor. Pero sobre todo, aquellos que hablan desde el punto de vista empresario, ¿no? Ajá. Que es un ángulo particular el que tienen con respecto a la realidad. Yo estaba leyendo un escrito que está en internet también, hablando de las tendencias hacia dónde vamos, y por ejemplo uno de los párrafos dice: nunca regresamos a la guillotina, ni a las cavernas, ni a la esclavitud abierta y aceptada. El mundo siempre está en transformación, adaptación y renovación. Ahora, yo digo, esa es una cosa que todos sabemos, que el mundo está siempre en transformación, adaptación y renovación. No hacía falta una pandemia para que este mecanismo de la sociedad esté funcionando. No somos una sociedad estática, siempre nos transformamos, nos adaptamos y nos renovamos. Hay dinámica. El asunto es que lo compara esto a las cavernas, la guillotina o a la esclavitud abierta. Sí, sí. Y ahí ya me deja pensando, ¿no? Porque entonces quiere decir, no vamos a ir para atrás, vamos hacia adelante. Y en general, cuando nosotros pensamos en ir hacia adelante, vamos de lo peor hacia lo mejor. Claro, es una visión que la vida va progresando hacia un ideal. Es el ideal del progreso humano, ¿no? Sí. Bueno, ese ideal es muy típico de la cultura occidental, ¿no? Que es incapaz de ver que la palabra progreso no siempre es positiva, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en este momento. Por supuesto, por ejemplo, tomemos el ejemplo que nos ponen delante. No regresamos a la guillotina. Bueno, perfecto, no regresamos a la guillotina. La guillotina, sin embargo, el hecho de no regresar a la guillotina no la podemos ver como algo optimista, ¿no? Para nada. ¿Qué era la guillotina? La guillotina fue el perfeccionamiento que los franceses hicieron en la Revolución Francesa de algo que ya se usaba en el pasado, ¿no? Se calcula que en el siglo XIII ya había países, ya había culturas y pueblos que tenían un sistema muy parecido a la guillotina. Pero Guillotín, que es el padre, digamos, de la moderna guillotina, recomendó en la Revolución la utilización porque decía que era un método más humano para ejecutar a un prisionero. Quiere decir que pasamos del hachazo que le daban los romanos a los rebeldes romanos, ¿no? Porque la cruz era para los que no eran romanos, pero cuando un romano tenía que ser ejecutado era un hachazo en la cabeza, ¿no? Pasamos de eso a un sistema donde la tecnología nos fue permitiendo hacerlo esto artesanalmente, pero mucho mejor de lo que era. Un trabajo, digamos, artesanal todavía, porque ¿cuánta gente guillotinó a la Revolución Francesa? Se calcula que eran entre 16.594, alrededor de esa es la cifra. Quiere decir que podemos decir que eran 16.600 guillotinados, ¿no? En un espacio amplio de tiempo, digamos en unos 7, 8, 9 años. Ahora, el sistema Guillotín lo promovía diciendo que en un parpadeo se decapita a la persona que no siente más que frescura. Ahora, los que han visto guillotinar dejan otro tipo de testimonio. Y hay que recordar que la guillotina no terminó con la Revolución Francesa. El último guillotinado en Francia fue en el año 1977. Muy reciente. Muy reciente, que se llamaba Hamida Hamdoui. Era un hombre que en Marsella había matado a una joven, la había explotado primero, después la torturó, la mató, y a los 5 días de haberla matado lo descubren. Y bueno, lo juzgan y tiene que ir a la guillotina. Era un refugiado, ¿no?, en ese momento. Y en el año 1977 lo mata.
Ahora, yo puedo decirte dos cosas de esto. En primer lugar, que queda el testimonio que nos da la jueza que tuvo que presenciar eso, Ajá. ¿no? Porque el Tribunal Superior lo condenó a muerte. Entonces, la jueza cuenta esto como un método bárbaro, ¿no es cierto? Bárbaro, tremendo. Ahora, yo alguna vez conté en el programa Tierra Firme que yo estuve al lado de la guillotina, Mirá. de la guillotina que se usaba en París. Y estuve al lado porque tuve, no sé, creo que iba a decir la suerte o la desgracia, ¿no? De que llegué al Museo d'Orsay en un momento en que había una gran exposición de métodos de tortura y de ejecución. Es decir, un sector del museo estaba destinado a eso. Y entonces, por curiosidad, entré y vi todo eso. Ahora, cuando llegué a la guillotina, yo estuve al lado. Te puedo decir, estuve a menos de 1 metro de la guillotina. Ujú. Y estaba solo con mi esposa mirándola. Se me heló la sangre. Claro. Porque mirarla desde abajo y mirar hacia arriba, la hoja esa tremenda, gruesa, que se corta la soga y cae para cercenar la cabeza, y mirar el lugar donde se ponía el prisionero, y mirar el canasto donde iba a caer la cabeza, y mirar el lugar donde quedaba el cuerpo decapitado. Todo eso te hiela la sangre. Ujú. Ahora, no vamos a volver a eso, por supuesto. Pero resulta que en el siglo XX tuvimos las cámaras de gas Ujú. y lo que era el trabajo artesanal se transformó en un trabajo en serie. Industrializado, sí, lamentablemente. Industrializado. 6 millones. Entonces yo digo, ¿podemos pensar que el progreso va siempre para adelante? Mm. Es decir, hemos progresado porque dejamos la guillotina y se usa la silla eléctrica o la cámara de gas. Ujú. Yo creo que esto es algo que nos tenemos que quitar de encima, creer que cuando salgamos de esta pandemia el mundo va a ser mucho mejor. Ujú. No creo que vaya a ser mucho mejor, creo que el hombre sigue siendo el hombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en relación a esto, yo creo que tenemos que ser muy cautos, ¿no? Muy cautos. En cuanto a la esclavitud, dice, bueno, no va a haber la esclavitud abierta, pero el trabajo esclavo existe hasta el día de hoy. Las grandes marcas, no voy a decir ninguna marca, porque no quiero ni hacer publicidad ni tener problemas, pero por ejemplo, una gran marca de zapatillas, para poner un ejemplo, Ujú. fabrica en países no del tercer mundo, del cuarto mundo, y vende en el primer mundo. Pagándoles Los trabajadores, una miseria, sí. a lo sumo, los mejores pagos pueden llegar a cobrar $16 al mes. Mm. Estoy hablando de los mejores, hay otros que trabajan por 8 y por $7, ¿eh? Ahora, cada par de zapatillas cuesta $60, Claro. ¿no? Ujú. Entonces el hombre sigue siendo el hombre y termina la pandemia y esto se va a acabar. No se va a acabar. Y En Salvador, nuestro país, lo vemos también ahora mismo con el manejo de la vacuna, ¿no? La carrera feroz por ser el que más vende para obtener mayor rédito con el producto que se está ansiando por todo el mundo, ¿no? Sí, y se politizó y por otro lado, por ejemplo, los países como los latinoamericanos, digamos, no sé cómo llamarlo, del tercer mundo tenemos que llamarlo, Mm. no tenemos muchas veces la capacidad económica para comprar todas las vacunas, ¿no? Pero compramos una parte. Pero África no tiene nada, Claro. no puede comprar. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto sigue. Entonces cuando me mandan los centros de empresarios diciendo el mundo va a ser distinto porque ahora vamos a trabajar desde casa, yo me agarro la cabeza. Digo, no va a ser distinto, el mundo va a seguir siendo lo que es. Lo único que vamos a tener es un mundo peor, no un mundo mejor, un mundo peor. ¿Por qué? Porque ahora el hombre, las grandes empresas, van a librarse de tener esas grandes superficies dedicadas a oficinas. Claro.
y se van a repartir en la casa de su personal, dándole, por supuesto, algún beneficio mayor. Pero ¿quién se va a beneficiar más con este sistema? Es la empresa, son las grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada uno va a trabajar en su casa. Ahora, ¿esto es la felicidad o es el aislar al hombre por completo y mantenerlo esclavo ante una máquina dentro de una casa durante toda su vida? ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a trabajar y voy hacia algún lugar a trabajar, se produce allí un contacto con la sociedad porque tengo que tomar un vehículo, estar con gente. Llego al lugar y tengo amigos que trabajan conmigo y establezco una relación y llega el momento del almuerzo y salimos a tomar lo que sea juntos y eso se acabó. El hombre ahora está metido dentro de su casa. Claro. ¿Cómo va a afectar esto a la familia? ¿Cómo va a afectar al hogar? No es la felicidad lo que nos están proponiendo. Lo que nos están proponiendo es la abolición, como dice C.S. Lewis, la abolición del hombre. Porque el hombre es todo eso. No podemos reducirlo a lo que se quiere reducir en este momento. Y creo que allí está el problema. Y por otro lado, leo por allí, el mundo está viendo este año como un nuevo inicio. Yo no lo veo como un nuevo inicio este año, la verdad es lo que lo veo como una continuidad del año pasado, ¿no? Sí, con los mismos problemas agravados, sí. Un renacimiento. ¿Uno ve algún renacimiento alrededor? No. La gente replantea sus metas personales. ¿Quién puede replantear sus metas personales? Ahora me dice que replanteamos las metas personales de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. No entiendo, realmente no entiendo. ¿No? ¿Por qué? Porque vienen grandes oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de pensamiento. Yo veo un mundo cada vez más pobre. Veo una sociedad que ha parado por la pandemia y sus economías han caído. Y donde la gente que tiene más plata como que acumula todavía más, ¿no? Todavía más, sí. Es decir, acá hay grandes diferencias. Y por otro lado se habla de un nuevo inicio con valores más reales. ¿Y cuáles son los valores más reales? Yo creo que este es el problema que nosotros estamos viviendo en este momento y parece que no nos damos cuenta. Que el mundo va a cambiar, pero que no podemos plantear un paraíso. Ahora, no es que yo sea derrotista, es que trato de ser realista, trato de ver las cosas como son. Y cuando uno trata de ser realista frente a todo esto, uno dice, bueno, pero se van a transformar los comportamientos del hombre, se van a transformar los comportamientos de la iglesia, No, yo necesito algo que es muy importante, que es la relación con el otro. Sí. Por otro lado, fíjate vos que en los países del tercer mundo, y no voy a poner ningún otro país, sino voy a poner, por ejemplo, mi país, ¿no? Argentina. ¿Cuántos hogares tienen acceso a la computadora? Claro. 60%. Somos 44 millones de habitantes, 27 millones no tienen acceso a la computadora. A la conexión a Internet y a todos los elementos. Perdón, 27 millones tienen acceso, 17 millones están fuera del sistema. 17 millones. Ahora, esto es en Argentina, ¿no? Vayamos a cualquier país del África. Multiplicado. Estos son los que se quedan afuera. Entonces me hablan de la gran ventaja de la tecnología. Y yo digo, cuidado que se va a quedar una gran porción del mundo afuera. ¿Por qué? Porque la tecnología no llega a todas partes. Porque no todos tienen acceso a la tecnología. Entonces, estamos en un momento en que sí, hay que replantear los sistemas, pero hay que replantear los sistemas no simplemente mirando a los que tienen tecnología y manejan tecnología, sino hay que replantear los sistemas generales, porque va a llegar un momento que esos 17 millones que están fuera del sistema se van a rebelar contra la otra parte. ¿Por qué? Porque están en la miseria. Claro, pues se van agrandando las brechas, ¿verdad?
Claro, entonces este es el mundo. La gran utopía que nosotros tenemos de que vamos hacia un mundo mejor no es así, ¿no? Hay que volver a replantearse sistemas, tecnología, cambios de pensamiento, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener valores, y el problema es esa pérdida total de valores, ¿no? Esa pérdida que yo estoy viendo. Ahora, me dirás, estás negativo. No, no estoy negativo. Yo lo que quisiera es que miráramos la realidad, lo que yo estoy viendo hacia adelante, o que alguien me desmiente y me diga, no, vamos a estar todos mejor, en el África vamos a tener, todo el mundo va a tener computadora, va a tener conexión. No es así, hasta ahora no es así. Lo que yo veo es que hay una brecha muy grande. Y si yo estoy hablando de mi país, porque no quiero poner a nadie como ejemplo, ningún país como ejemplo particular, ¿no? Pero sé que hay países que están mucho peor que esto. Pero si yo digo que de 44 millones, 17 millones se van a caer, porque no tienen una computadora en su casa, porque no pudieron tenerla, porque no pudieron acceder a eso, entonces estamos planteando una sociedad con una gran brecha, con una gran división, que va a traer después sus consecuencias. Porque cada vez que se polarizó esto en dos grandes grupos, uno todopoderoso y otro sometido, siempre, después de eso, hubo una tragedia. Claro, porque lleva a grandes tensiones que dejan un grupo de las personas muy sumergido, ¿no? Y ahí hay un problema grave que el sistema no está logrando irreversiblemente solucionar, ¿no? Claro. Bueno, el libro de Lewis, La abolición del hombre, que es tal vez uno de los libros más profundos de él y difíciles a veces de leer, a pesar de que es un libro breve, lo que él está señalando es que Occidente está tomando un camino, y esto lo escribe en la década del 60, 70, porque él falleció por allí, que Occidente está tomando un camino por el cual íbamos a ir perdiendo, ¿no?, la dimensión humana. Estoy tratando de simplificar algo que es mucho más complejo, que me disculpen los entendidos en este tipo de cosas, pero quiero hablar para que toda la gente me entienda. Que el hombre es una totalidad y hay que verlo como una totalidad. No podemos abolir ciertas cosas, no podemos borrar los sentimientos en el hombre, ponerlo en un segundo lugar, ¿no? Olvidarnos de eso, olvidarnos de que el hombre es sentimiento, que el hombre es pensamiento, que el hombre es voluntad, y no podemos trabajar solamente con una parte del hombre. ¿Qué nos ha pasado en estos meses en que hemos estado en cuarentena? Que hay problemas dentro de la familia, tienen problemas los adolescentes, tienen problemas, ¿por qué? Porque es fácil decirle, mire, quédese en su casa, y aunque usted tenga de comer y todo, le falta algo, que es el contacto con el otro, que es la libertad de poder relacionarme socialmente, y eso es tan importante como tener que comer. Entonces no podemos llegar a un materialismo tal que nos olvidemos de que el hombre no es solamente la comida y la bebida, sino también que es un ser que siente, es un ser trascendente, es un ser que necesita del otro y que necesita de la eternidad y necesita una respuesta por allí, y eso es lo que se está olvidando. Entonces todo pasa por un materialismo que está metido dentro de la mente de los que hacen todas estas elucubraciones acerca del futuro, que nos dicen que las empresas van a estar mucho mejor, y no lo dudo que van a estar mucho mejor, pero le digo, pero la humanidad va a estar mucho peor. ¿Por qué? Porque se ha olvidado que el hombre tiene necesidades no solamente físicas, sino también necesidades emocionales. Necesitamos encontrarnos con el otro, necesitamos tener amigos, necesitamos compartir no solamente con nuestra familia extendida, necesitamos todo eso. Y el hombre necesita eso porque es un ser emocional. Y necesitamos encontrarnos en la fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a cerrar las iglesias y vamos a mandar todo por Zoom o por WhatsApp? ¿Hasta cuándo es tolerable eso, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Llega un momento que no lo tolero más. Aquí en Buenos Aires se están abriendo lentamente algunas iglesias.
La nuestra, la iglesia donde yo me congrego, se abrió y es impresionante cómo viene la gente por esa necesidad de estar presente. Ujú. Yo estoy asombrado de eso, estoy asombrado de cuando termina el servicio, las cosas que dice la gente acerca de lo importante que era encontrarse con el otro, buscar al otro, Ujú. y eso que todavía no nos podemos abrazar a la distancia. Pero sin embargo es esa necesidad y creo que esto es lo que se está ignorando, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a pensar en el hombre como un ser total, como un ser que necesita, sí, hacer funcionar la industria, la empresa y todo lo demás, pero necesita además ser feliz y para ser feliz necesita mover sus sentimientos, tener a la gente que ama a su alrededor, poder abrazar a sus hijos, poder ver a sus hijos crecer y que tienen amigos y que forman su núcleo afectivo fuera del hogar. Y tenemos que ver también nuestras necesidades espirituales, entender al hombre total, Ujú. porque si no entendemos al hombre total, la humanidad entonces ha perdido el rumbo. Y lamentablemente desde la Segunda Guerra Mundial, yo diría desde la Primera, pero vamos a decir desde la Segunda porque es lo que más conocemos, en adelante el hombre se ha encargado de ir aboliendo su condición humana. Ujú. Y Ujú. bueno, vamos a tener máquinas, vamos a tener hombres que en su casa, frente a una computadora, se van a estar moviendo y conectando con toda la gente. Pero a ese hombre le va a faltar algo. Le falta el otro, le falta esa relación de amistad, le falta tomar el café con el amigo, le falta salir a pasear y le falta algo fundamental, poder compartir su fe con los que creen lo que él cree Ujú. Ujú. y poder alabar a Dios, porque el hombre necesita, así como necesita bienes materiales, necesita también afectos y necesita también esperanza. Y la esperanza viene únicamente de arriba. No pensemos un mundo mejor simplemente porque la tecnología abre un nuevo camino. Claro, no lo La sustituye. tecnología nos puede hundir también. Ujú. Necesitamos algo más que eso. Necesitamos recuperar valores perdidos y necesitamos entender al hombre como un ser total. No es simplemente una máquina conectada en una red, es algo más que eso. Y porque el hombre es eso, y porque no estoy por la abolición del hombre, digo que todas estas cosas las tenemos que analizar con mucha seriedad. Y las tenemos que analizar mirando al hombre en su total necesidad. En ese sentido, C.S. Lewis buscaba en ese libro La abolición del hombre recuperar algo que él maneja como la Tao, dándole un sentido de moral, de valores éticos trascendentes, universales, que están allí latentes, pero que se pueden rastrear hasta un mismo origen, Salvador. Sí, sí, bueno, justamente eso, él tiene en la última parte del libro, tiene una lista breve, simple, es la que él hizo, pero muy, muy elocuente, de cómo ciertos valores se repiten en todas las culturas, no solamente dentro del cristianismo, dentro de los judeocristianos, sino que hay algo que hace a la esencia del hombre, algo que son los valores permanentes que Dios imprimió en el corazón del hombre. Ujú. ¿No? Y como Dios lo imprimió en el corazón del hombre, se puede encontrar en la China, en cualquiera de las sociedades y de las culturas, aparece eso indeleblemente grabado en el corazón del hombre. Y el materialismo hoy quiere ignorar eso, y no se puede ignorar. Eso está siempre presente en el hombre y esos valores son los que nosotros tenemos que rescatar en este momento. ¿Qué le ha parecido, querido oyente? ¿Qué le ha parecido esta entrevista que le han hecho al pastor de Lutri? Seguramente muy interesante, ¿no? A mí me pareció eso, que fue muy interesante y a su vez edificante también. Porque la verdad es que en estos tiempos tan cambiantes, donde todo cambia exteriormente, aún las cosas que nos rodean, como hablábamos de la tecnología, pero la esencia del hombre sigue siendo la misma y en medio de tanto cambio externo necesitamos un ancla, nuestra alma necesita un ancla, valores fijos, permanentes, que no mutan con el tiempo. Y esos son
los valores de Dios. Esos son los valores eternos. En una oportunidad a Jesucristo le preguntan acerca de este tema también, ¿no? ¿Qué era lo principal? El principal mandamiento a seguir. ¿Cuáles eran esos valores, no? Y Jesús dijo, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero ¿cómo amarlo a Dios, no? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tu mente. Y amar a Dios, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Porque seguimos y obedecemos su palabra. Volvemos a esos valores eternos, que no cambian con el tiempo, que son los valores de Dios. Querido oyente, que tengas una preciosa semana, que Dios les bendiga a todos y Dios mediante nos estamos encontrando el domingo siguiente. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.